Bienvenidos a la presentación de su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal. Agradecemos profundamente que nos premien con el valor de su atención. Agenda Libre, transmisión por este canal 69 de Claro Tora TV, el canal que te gusta, que cubre toda la República Dominicana y mucho más allá. Transmisión al mundo online en tiempo real en High Definition a través de nuestro streaming de video en la internet. También transmisión en las redes sociales y en la poderosa plataforma de YouTube, La Tora TV, con más de 100,000 suscriptores activos y constantes. Este es su programa Agenda Libre. Damos la bienvenida a nuestro compañero destacado periodista Abinader Fortunato. Gracias, hermano Charlie, felicitarte. Placer saludarlo. Bonita esa corbata, bellísima. Ah. Esa te la envió Donald. Donald o Domingo Batista. Domingo Bautista. Gracias, sí, agradecer a nuestros amables televidentes la prestación del favor de estar con nosotros a esta hora de la noche, Charlie, interactuando casi de lunes a viernes aquí de 8 a 9 de la noche a través de esta formidable plataforma de televisión abierta por el canal 69 de Tora TV. Y además agradecerles el favor de que nos retroalimenten de tantas cosas que se dan en el país, buenas y malas, a veces muy tristes, muy cosas. Sigo diciendo siempre que la República Dominicana, se me fue la S, la República Dominicana, dice Charlie, es un país muy movido. Las últimas 3 décadas, las últimas 4 décadas, la República Dominicana dio un salto y cuando no está en la agenda nacional, pues estamos en la agenda internacional con muchísimos temas. Así es. ¿Cuáles son sus temas? Sí, pero antes de entrar en los temas de actualidad, hay una noticia, un dato histórico que hoy cumple, no vamos a decir que se conmemora un nuevo aniversario, y es la matanza, el degüello de Moca. El degüello de Moca. Hay una publicación que está en el diario digital dominicano.com donde narra pues algunos episodios, ¿no?, de este trágico acontecimiento que ensangrentó a la República Dominicana, y fue cuando precisamente en Moca, de acuerdo a la crónica histórica, en el año 1805, un 3 de abril, hoy estamos a 3 de abril. Sí. 3 de abril de 1805, pues se consigna que tropas invasoras haitianas cometieron la salvaje barbarie de asesinar en la gran matanza en la villa de Moca a más de 500 dominicanos. Fueron los residentes en esta zona convocados a la iglesia de la comunidad, invitaron a hombres, mujeres y niños. Las personas pensaban que era algún acontecimiento especial, y sin embargo en plena misa, pues las tropas haitianas asesinaron a machetazos, a puñaladas, con bayonetas a más de 500 dominicanos, a niños, a mujeres, a ancianos. Prácticamente arrasaron con esta zona, y es un acontecimiento trágico que hay que traerlo a conocer, hay que comentarlo, porque las nuevas generaciones desconocen ese pasaje trágico de la historia dominicana. Y no es porque en estos momentos se esté debatiendo y se esté hablando de la presencia de indocumentados haitianos en la República Dominicana, que hay una cantidad no contabilizada, pero hay que comentar estas notas para que no se pierda, para que no se muera la memoria histórica. Esto ocurrió en el año 1806, y a partir de ahí fueron múltiples las ocasiones en las que el pueblo haitiano mancilló el honor y la patria y la soberanía dominicana, hasta la fatídica larga noche de 22 años, cuando nos gobernaron, cuando nos invadieron, y de 1822 a 1844. Entonces, eso está ahí en la historia dominicana. No es que seamos anti-haitianos, no se puede olvidar. Entonces, esta información está publicada en el diario digital dominicano.com con detalles. Eso es doloroso, donde se hace un análisis
de las publicaciones de los más importantes historiadores dominicanos que narran esta fatídica, trágica escena dantesca en que, repito, fueron asesinados más de 500 dominicanos, niños, mujeres, ancianos, en fin, un acontecimiento trágico que no podemos olvidar. Hay algunos historiadores en República Dominicana y distintas instituciones políticas, de izquierda, ONG, sociales y de todo calibre, pero también hay historiadores haitianos de gran renombre que dicen que muchos de estos acontecimientos pudieron haber tenido una inflada desde el punto de vista de la confrontación que históricamente se ha dado entre Haití y la República Dominicana. Y ahora precisamente hay instituciones que le atribuyen a un sector del país la generación de una narrativa, un discurso antihaitiano y también un discurso de confrontación. Y yo razonando una parte y otra, porque los nacionalistas no me perjudican absolutamente nada, tienen una preocupación legítima por la situación del país y por el tema haitiano, que es gravísimo, porque no estamos hablando del trabajador común, de ese trabajador que viene aquí a trabajar en la construcción, en la agricultura, en diferentes escenas de la producción nacional, de la producción agrícola. Estamos hablando de otro tipo de persona que puede cruzar una frontera porosa que se extiende desde la zona de Dajabón hasta una parte de la zona de Montecristi, Cañongo, por ahí, de 368 kilómetros o más, de norte a sur, hasta la zona de Ansepitre, en Pedernales, y en esa frontera porosa por ahí pasa de todo. Pero ¿qué alimenta y estimula la migración también haitiana hacia la República Dominicana de indocumentados? Varias situaciones. Fundamental, la situación de pobreza extrema de Haití, la situación de colapso absoluto de sus instituciones, donde lo poco que sobrevive no controla su territorio, y esos niveles de temas culturales que sobreviven con los aspectos religiosos también. El otro tema es una responsabilidad de nosotros como Estado de ciudadanía de la República Dominicana. De esa situación de Haití se ha sacado muchos millones, pero muchos millones no solo en el tema de la construcción y los trabajadores y eso, sino en el tema de mucha gente que ha estado haciendo negocios, desde el sector privado, entidades públicas, elementos de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana y hasta de migración también. O sea, hay denuncias inmensas de lo que está pasando. Yo he conocido muchísimos casos de elementos de migración que se llevan a un nacional haitiano, que arrestan en una calle de cualquier lugar de la capital sin documento, y después ya usted sabe, después llaman por teléfono y venga el dinerito. Y eso lo están haciendo militares porque la misma Fuerzas Armadas ha detenido un paquete de militares. El otro tema relacionado con eso es que desde aquí, en los últimos 2 años, los últimos 3 años, ha existido siempre. En los últimos 3 años, las propias autoridades de la policía, de la misma Fuerzas Armadas, también han denunciado, se han producido una inmensa cantidad de tráfico de armas desde Estados Unidos que pasa por la República Dominicana y llegan a bandas de Haití. Pero no solo las armas, también las municiones. Es decir, que el tema haitiano es muy complejo, y poniéndole al dorso la otra parte, es que no creo que los dominicanos tengan una actitud de confrontación con los haitianos. Hay muchos sectores que lo confrontan, pero la mayoría de los haitianos viven aquí tranquilamente y trabajan en cosas, y además viven y conviven con los dominicanos. Conviven con los dominicanos y en la franja fronteriza, pero no solo eso. En las grandes urbanizaciones de este país, y mencionamos los otros días, la semana pasada, ¿qué ha ocurrido? La seguridad de las grandes torres de aquí, de los sectores más exclusivos,
Mencioné a los Cacicagos, Naco, Serrayé, Evaristo todos Morales, todos esos Piantini. sectores, Mirador del Sur, aquí, la zona de Honduras, en todos los sitios. Todas La partes. seguridad de los lugares fuertes donde vive la gente que tiene dinero es manejada por los haitianos. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo creo que también hay que bajarle algo, porque lo cierto es que la nueva capital de la República Dominicana, mira cómo son los grandes contrastes. El tema realmente es una amenaza por la situación de colapso de las instituciones, pero la capital, la nueva capital dominicana, como la mayoría de las ciudades también, la han construido y la siguen construyendo los haitianos. Son los que se encaraman allá. No, y que la sigan construyendo, pero que esos haitianos que están Sean trabajando controlados. en la construcción o que están trabajando en la torre donde usted vive en seguridad, tengan una dirección, Claro. tengan una identificación, Sí, eso que es lo ante correcto. cualquier acontecimiento trágico las autoridades se puedan ubicarlo, pero el problema es ese. No se sabe cuánto hay, dónde viven ni nada. En el caso del hoyo de Friusa, en la zona Matamosquito, ¿es que se llama? Sí. Supuestamente hay un líder pandillero relacionado con Barbecue, que es el que controla la zona de Matamosquito. Aquí hay mucha teoría de eso. Yo no creo que la fuerza... Bueno, el asunto es que no está fácil la situación. Yo no creo que las Fuerzas Armadas Dominicanas, que todavía tienen control del territorio nacional... No de Matamosquito, no entran allá. No, ellos entran cuando les da la gana. La policía, ¿y quién aguanta esos guardias, esos cazamontañas? Ellos entran, Eso es Charlie. lo que dicen, que no hay pasa control. es que hay un nivel de tolerancia que puede ser muy peligroso para el país. Ese es el problema. Ese es el problema, porque cuando se involucran autoridades militares, elementos de las Fuerzas Armadas, del Ejército, que es el que se ha quebrado en esa frontera. Porque cuando hablamos de tráfico de armas, por ahí pasa droga y por ahí pasa esto. Por eso digo, la frontera es porosa. Fíjate que desde que empezó el tema del hoyo de Friusa, yo voy en vía contraria siempre. Han acusado a Frank Rainieri, a sectores empresariales de ahí. Frank Rainieri, señores, es el precursor, podríamos decir, del turismo moderno de la República Dominicana, que le ha metido a este país. Hay que agradecérselo siempre. Le ha metido a este país la mayor cantidad de infraestructura y de relaciones. Por eso está construyendo varios hoteles nuevos, en Montecristi, 2 hoteles. Para el turismo, y eso hay que agradecérselo al grupo Frank Rainieri. Frank Rainieri, una persona joven, visionario, cuando eso era una selva que nada más teníamos bosque y mar y playa y eso. Monte y Culebra. Él dijo, Monte y Culebra, sí, ahí esa zona es un parque protegido bellísimo. Él dijo, no, nosotros aquí podemos hacer esto. Y empezó a trabajar para eso. Entonces, hay mucha gente que le echaba solo a todo el tema del turismo, pero hay que reconocer una cosa. La dinámica que ha experimentado la República Dominicana en los últimos 30 años del turismo se debe en gran parte a un precursor. Hay muchos actores, pero se debe fundamentalmente a un precursor, a un visionario como lo fue Frank Rainieri. ¿Por qué los haitianos van a Friusa? Bueno, los haitianos van a Friusa porque es la zona de mucho trabajo. El presidente en estos días, en una de las semanal, también lo dijo. Ahora, la gran responsabilidad la tiene el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, las 3 instituciones y la Policía Nacional. Sí, pero el hay un responsable de eso. Sí. Existe la permisividad del gobierno. No, pero claro. En sentido general de los presidentes que hemos tenido en los y también de 90 años. sectores empresariales, Charlie, de sectores empresariales que también reconocen que hay una situación de inestabilidad en Haití, de pobreza extrema, y que salarios bajos, sin responsabilidad social y fiscal. Es que los empresarios no tienen la culpa de la situación. No. Es el gobierno Por eso que no obliga a los empresarios a pagarle salarios justos para que los dominicanos participen en labores agropecuarias, en el renglón de la construcción. Ellos se aprovechan de eso, se aprovechan de la pobreza extrema de ese país, de esa migración furtiva a la República Dominicana. Yo creo que... Y el gobierno se tapa los ojos para que los empresarios sigan disfrutando de esos beneficios. Fíjate una cosa, que los haitianos indocumentados, la mayoría que está aquí, trabajan en toda la movilidad social y movilidad económica del país, en todo Lo que pasa, Abinader, es que tú y yo vivimos
en zonas privilegiadas, donde hay seguridad. Usted. Déjame decirte, cuando tú te metes a un sector y donde quiera que tú miras, ves un grupo de haitianos, en la parada de motoconcho 20 haitianos, eso te genera preocupación. Tú sientes la inseguridad. Yo en esta semana estuve por la zona de Herrera haciendo algunas diligencias, por la zona aquí de Santo Domingo Oeste, y hay zonas donde todas las paradas son 20 motoristas haitianos. Y fíjate, y eso te genera preocupación. Tengo que decir... No es xenofobia, es preocupación. Tengo que decir que pasan muy pocas cosas para la cantidad de los haitianos. Mira, Charlie, vamos a pasar porque tenemos una entrevista muy importante. Adelante. Pero no quiero dejar de darle seguimiento al tema que abrimos el pasado Adelante, lunes. profesor, adelante. Mira que tenemos aquí, por favor, al máster, al director, si puede hacer un close-up de esta página. ¿Usted la está mirando? Instituciones van en auxilio de villas agrícolas. El monarca de los periódicos de la República Dominicana. Mire lo que está diciendo. Nosotros empezamos la semana pasada... ¿Pero Villas Agrícolas el barrio? Sí, el barrio. ¿Los sectores agrícolas? No, Villas Agrícolas. Ah, el barrio. Sí, es verdad, Víctor. Donde el Listín Diario había titulado La Gaunía de Villas Agrícolas. ¿Por qué? Cuando las instituciones dicen que van a villas agrícolas, ¿sabe qué significa eso? Que no han estado, que la gente ha dejado de incumplir. No solo es Carolina, no solo es la alcaldesa de la capital, que tiene estas zonas bellísimas. Esto es un oro. Ahora, los barrios de la zona norte son podredumbre, lugares indignos donde la gente vive como animales. Pero no solo ha fallado la alcaldía de la capital, fallan las instituciones del gobierno central, falla obra pública, falla salud pública, falla la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo, y los funcionarios del gobierno deben de ser más eficientes. Porque si la gente te privilegia y te premia con el voto, ¿por qué tú ignorar sus necesidades? Usted llegó al gobierno para eso. Además, cumpla al presidente, porque el presidente está preocupado y anunciando y cosas que dice. Es que el presidente se va. Bueno, él se va, pero él se va. Pero entonces, ellos se van el 28 también con el presidente. Sí, le pregunto a usted. Ya no hay a quien seguir. No, pero está bien, pero fíjese que ese titular del periódico Listín Diario, con mucha sabiduría, las instituciones van porque le dan seguimiento a las informaciones, y es que no es posible que la gente viva en tanta calamidad sanitaria y de todo. No hay contenes, no hay aceras, es un desastre lo que se vive ahí. Ahora, y lo que yo espero, con que tú estás tan motivado, tan inspirado, que eso no se quede en un simple titular de un periódico. Enunciado. No, pero lo que está haciendo... Hay campañas mediáticas. No, pero no es mediática, son las necesidades, usted lo ha visto. Yo que he recorrido esos barrios, claro, que lo conozco de hace muchísimos años, no voy a decir porque van a decir que le da mía, entonces no quiero. Está bien. Yo conozco esa zona, pero nosotros tenemos que darle calidad a la gente. Si un gobierno llega, es para mejorar las condiciones de vida de la gente. Quiere vivir en lugares adecuados, los niños tienen que educarse en lugares adecuados, van a las escuelas, no pueden vivir en condiciones extremas de pobreza y que las instituciones no le presten atención a sus necesidades. Porque además, el gobierno te quita mucho dinero, entonces los funcionarios tienen que hacer su trabajo. El presidente no tiene que estar atrás del ministro de Obras Públicas diciéndole, vayan y resuelvan ahí, ni tiene que estar detrás de Carolina, que de hecho... Carolina ha sido privilegiada por el presidente. Sí, porque lo ha ayudado muchísimas veces, Charlie. La ayuda siempre. Le falta y tú no ves el presupuesto en qué que se gaste. Entonces, nosotros queremos decirle a los funcionarios del gobierno desde aquí que asuman su responsabilidad. Porque la gente no va a votar por partidos políticos y organizaciones que sean irresponsables. El problema es que los más importantes funcionarios del gobierno están en campaña. Está en campaña Yayo San Lobatón, Fellito Suberví, doña Carolina, la vicepresidenta, el niño Vicini, ¿cómo que se llama? David Collado. Está en campaña todos. ¿Por qué usted le dice así? Porque él es apoyado por los Vicini. Ha sido adoptado por los Vicini. No lo sabía. Y por el sector de tus amigos de Fran Rainieri. Ellos son los que protegen al señor David Collado. Yo tengo amigos entonces muy ricos. Yo también. Sí, Mira, igual que usted. Mira, se me ocurrió a mí hoy pensar,
cuando estaba analizando la situación de los aspirantes a la candidatura presidencial por el PRM, traté de hacer un símil entre el PRM, Luis Abinader, y la candidata, la vicepresidenta, que dice que sueña con subir a las escalinatas del Palacio como presidenta, y me recordé del caso de Danilo Medina y Gonzalo Castillo. Cuidadito lo que puede ocurrir. Atención al PRM. Recuerden que Danilo Medina, como líder máximo del PLD, de una forma u otra impuso a Gonzalo Castillo. ¿Podrá pasar lo mismo con Luis Abinader, que trate de imponer a la vicepresidenta? Es que Danilo dijo siempre que ninguno subían 1 y 2, 3 puntos y que Gonzalo tenía un mejor posicionamiento en las encuestas en ese momento. Sí, pero ¿usted cree que es probable que Abinader imite el comportamiento de Danilo porque le está promoviendo a la vicepresidenta? Bueno, no podría decirlo, pero habría que ver qué diría. Usted está muy conservador. No, habría que ver, Charlie Carvajal, habría que ver qué dice el expresidente Hipólito Mejía, porque él dice que su pupila es su hija, Carolina. Lo que pasa es que hay que mejorar la gestión en toda la parte y ver realmente que a pesar de que usted cree, él mismo lo ha dicho muchas veces, sí. Hay gente que dice que hace encuestas, usted está ganado, dice Hipólito, usted está ganado, pero cuando usted va al terreno, o sea, la gente no lo acepta, no se vincula, no es así. Y realmente parece que se avecina en el Partido Revolucionario Moderno una batalla sin cuartel por la supremacía. Pero hace falta un aspirante con raíces profundamente vinculadas al pueblo. Hasta ahora son Guido Gómez Mazara. Hasta ahora son los popis, los blanquitos. Sí, claro. Entonces, bueno, David Collado lo conocemos aquí en la capital, lo conocemos en Madrid, pero tírate para Elías Piña, para Duvergé. La única figura... Para Enriquillo. Ahí no saben quién es David Collado, ni saben quién es Yayo San Lobatón. La única figura, mira, Yayo San Lobatón es una persona que tiene buen carisma y tiene además, es un funcionario también eficiente en la institución donde ha sido puesto, ha sido eficiente. Y David Collado también. Sí, también. Ha sido un buen ministro. Pero Guido Gómez Mazara es quizá, el doctor Guido Gómez Mazara es quizá la única persona de toda esa camada de candidatos que le sacó un 4 o un 5% a un partido gobernante y soberbio, como estaba el PRD dando cuarto, como dijo Danilo, dando cuarto a todo el que llega y sin pensar en el país. Mira cómo estamos ahora en la economía. Guido Gómez Mazara es el tipo que parece que conecta y le sacó un 4% con una estructura como la que tenía, y fíjate por dónde van las cosas. Yo creo que él es una persona que ha tratado de sintonizar y adecuar, además tiene raíces libertarias y eso. Vinculadas a sectores populares, sí. A los pobres. Y una herencia que no se puede quitar de encima. Su papá, Maximiliano Gómez el Moreno, dirigente histórico del Movimiento Popular Dominicano, una de las organizaciones políticas que inició su carrera en el país en tiempo todavía de la tiranía, de finales de la tiranía trujillista. Y asesinado en... Abinader, ¿qué pasaría si Luis Abinader en estos momentos destituye a los presidenciables que ocupan cargos públicos para que cada uno de ellos ruede por cuenta propia? ¿Mantendrá ese nivel de popularidad? Sin la nómina del Ministerio de Turismo, la nómina de la Dirección de Aduanas, la nómina de la CAS. O sea, ¿mantendrían ese nivel de aceptación si dejan de ser funcionarios? Mira, es un elemento que es muy importante analizar, pero depende mucho, no importa que lo saquen hacia afuera, que lo saquen lo saquen de las instituciones a las que pertenecen. Si conectan con la gente, van a conectar afuera y adentro del gobierno. Lo que ocurre es que una candidatura presidencial en este país hay que hacer una inversión de 2 o 3 mil millones de pesos y cuidado si mucho más de ahí. Bueno, tú sabes que hay mucha gente hay mucha gente que ya tiene mucho dinero una en su candidatura bolsillo. Presidencial hay que invertir 30 mil, 40 mil millones de pesos. Como lo que se ha invertido en otros candidatos. Ellos no lo van a meter de su bolsillo. El que tiene empatía, que la sociedad lo asimila y que lo ve con posibilidad de un discurso
real, objetivo y que planifique el país, Sí. podría tener su sentido, ¿tú me entiendes? Podría tener su rédito en términos políticos. Ahora, eso crearía un desbarajuste también en el gobierno, porque todo el mundo sigue pensando que desde las instituciones se quedaron sin hacer cosas, que no han podido, tienen 4 años, pero no han arrancado muchas veces. Muchos de esos funcionarios viven en una cápsula. Vi a Bonilla, Carlos Bonilla, el director del INVI, es importante. Del MIBET, Ministerio de la Vivienda. Sí, del Ministerio de la Vivienda. Lo vi en Dajabón. Uno espera que esos funcionarios salgan para que puedan contactar lo que está pasando y lo que la gente está padeciendo, porque tienen tiempo, qué hospitales van a construir, qué esto, y se pasan años y años y pasan y no terminan las obras. Lo que mejor tiene que hacer el gobierno del presidente Abinader, yo lo he dicho siempre, es mejorar, Charlie, su gestión, porque esa va a ser su carta de presentación para las elecciones de 2028. Así es, así. Vámonos casi a una pausa, Charlie. Prácticamente. ¿Usted qué sabe? ¿Usted qué manda? No. Vamos a la pausa entonces. Sí, nos vamos a la pausa, que está aquí una figura importante. No se lo pierda, don Víctor Melo Báez, uno de los directores, o el director histórico de Radio 1000 Informando. Del Frente Local. Vaya perla, que Trágica. está con nosotros. Adelante, control.